Nuevamente en un programa de OnePlus TV. Aquí estamos en el programa Sucesos, acompañado por el analista Andrés Castillo Maldonado, con quien vamos a hablar sobre el derrotero que está tomando este momento el anuncio de unas desfiles por la conmemoración del Día de la Mujer y por otros temas anunciados por el dirigente ISA. ¿Cuál es su visión en esta materia, Andrés? Ramón, buenos días, un saludo para usted, para quienes nos ven a través de OnePlus y a través de todos los canales de este medio. En realidad es más de lo mismo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que ha dicho el señor Isa y a lo que ha dicho el Consejo Directivo de la CONAIE, las movilizaciones que se están organizando o que se han anunciado responde exactamente a los mismos conflictos del año 2019, porque los conflictos del 2019 se revisaron en el 22 y en el 22 llegaron a una lógica de acuerdos entre el gobierno y el movimiento indígena, y ahora lo que dice ISA es que esos acuerdos no se han cumplido. Seguimos hablando de subsidios o focalización de los subsidios de los combustibles, seguimos hablando de los temas que puso en la mesa el movimiento indígena, pero no se ha hecho absolutamente nada para avanzar de eso, ¿no? Ahora mismo se ha tomado como punto de partida los resultados electorales del pasado 5 de febrero y como tal, Ramón y amigos, ha servido eso como punta de lanza para una nueva jornada de desestabilización al gobierno, y lo más peligroso aún es una nueva jornada de amenazas, de incendios, de bronca, de pelea, de paralización, de pérdida de empleos, de pérdida de trabajo, y eso sin duda la ciudad de Quito y el país no aguantan más. Pero esa es la visión nuestra. Entonces hay otra parte en este tema, una vieja cultura de reclamos del movimiento indígena que también contrapesa en el tema. Más allá de seguir diciendo que el Ecuador no aguanta, el Ecuador ha resistido varias de estas embestidas de una forma terrible, y por el otro lado también hay que analizar el lado del otro lado, una plutocracia que administra el Ecuador sin una visión de sociedad. Hemos priorizado el pago de la deuda externa, hemos priorizado el pago de indemnizaciones internacionales por errores cometidos en el pasado, dejando al lastre una administración pública que deja mucho que decir, querido Andrés, deja que decir en materia de administración pública, tanto en los sectores sociales como en el sector de la seguridad, y sobre algo que ellos, porque Lazo cacareaba en una forma fuerte, que él era un buen administrador público, pero ha empeorado inclusive la situación de las empresas públicas. Petroecuador destruida totalmente, Pacifitel y todo el grupo de empresas en una situación complicada, el sector eléctrico atosado y acusado de corrupciones pues inéditas o repetitivas en el sector. ¿Qué hacer frente a un presidente que no ha sabido administrar la cosa pública como se aspiraba y como él se vendió? Es que no solamente hablamos de una plutocracia indolente, sino de un grupo de inútiles que están en el gobierno, ¿no? Yo he sido lo más sencillo a la hora de determinar o de poner un adjetivo calificativo. Tenemos problemas en el registro civil con los pasaportes. Tenemos problemas en salud con proveedores incumplidos. Tenemos problemas en obra pública que no se concreta y seguimos teniendo las vías llenas de huecos. Pero por otro lado, tenemos una dirigencia indígena que sustenta su acción política en el caos. El señor Isa en su libro El estallido decía que él va hacia el socialismo indoamericano o la barbarie. La barbarie ya se ha presentado en 2 ocasiones. Y ahora, cuando fue la consulta popular, resulta que el movimiento indígena fue uno de los principales abanderados del no en la consulta que se hizo. Bueno, por ejemplo, nosotros estamos claros que uno de los principales problemas que estamos teniendo en el Ecuador es justamente la inseguridad, es justamente la inoculación del narcotráfico en instituciones públicas y privadas que han traído como resultado lo que estamos viviendo: asesinatos, sicariatos, tráfico, etcétera. Y el señor Isa se abanderó del no. Bueno, ¿y cuál es la alternativa? Frente a esa pregunta que el pueblo ecuatoriano le dijo que no al señor Lazo, ¿cuál es la alternativa que presenta la CONAIE? Porque es facilísimo decir no porque no y se acabó.
En el Ecuador hemos venido discutiendo durante varios años atrás la, la necesidad de reducir el número de asambleístas, por ejemplo. Decimos que quienes están en la Asamblea Nacional no cumplen el perfil, no tienen experiencia, no tienen técnica, son gente con desconocimiento, y cuando se les pregunta si es que hay que reducir el número de asambleístas, el señor Isa sale por delante diciendo que hay que decir no. Bueno, ¿cuál es la alternativa frente a Pero eso? no solo fue el señor Isa. Hubieron suficientes movimientos ustedes que hicieron esa resistencia y les contaría algo. No fue quizás el esfuerzo de ellos el que creó el no. Quizás fue la resistencia que generó el presidente Lazo con su ineficiente gobierno, el que llevó a mucha gente a votar en contra de él. Se le transformó no en una consulta, sino un plebiscito electoral. ¿No le parece a usted eso, Andrés? Es que así ha sido históricamente, pues, Ramón. En el año 86, por ejemplo, el presidente Febres Cordero convocó una consulta popular para preguntarles a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la participación de los independientes en la política sin necesidad de estar auspiciados por una organización o partido político, y la gente le dijo que no, porque era un momento muy difícil para el gobierno en esa época. Pero por otro lado, en el año 97, por ejemplo, el señor doctor Fabián Alarcón, presidente interino de la República, convoca una consulta popular para que los ecuatorianos avalemos el golpe de Estado, y no solamente que avalemos el golpe de Estado, sino avalemos la asunción al poder del doctor Alarcón en desmedro de la doctora Rosalía Arteaga, y los ecuatorianos le dijimos que sí. Es decir, hay tan poca cultura política en el Ecuador que mezclamos todo con todo. Al presidente Lazo por poco y le faltó preguntarnos a los ecuatorianos si queríamos comer 3 veces al día, y al economista Correa y al señor Isa les faltó por poco decir que sí queremos comer, pero como nos pregunta el presidente Lazo, entonces hay que decirle que no. Esa dicotomía, esa En lucha política termina dando al traste con las aspiraciones de la gente de a pie que queremos trabajar, que queremos estar libres del narco, que queremos que se reduzca el tamaño de la asamblea, de que haya menos partidos políticos, etcétera. Pero claro, nos han vendido un panorama en el cual los ciudadanos somos la última rueda del coche, y ahora encima más tenemos que aguantar la movilización del señor Isa. Es decir, caída y limpia, como se dice en el 40, ¿no? Andrés, en política hemos hablado de tantos amaneceres gloriosos, pero la historia Corsi Ricorsi es una vibrante desconcierto, pero sobre todo una casa maloliente. ¿Cómo le quedamos ese mal a la política ecuatoriana? Porque resulta que repetimos los mismos errores. Es una sociedad que se vive un infantilismo de alguna forma, en el cual seguimos oliendo con bien. Seguimos en una fase infantil natal muy aguda, y a mí me parece eso, Andrés. Es que uno de los problemas principales que estamos teniendo ahora mismo es la dificultad que tienen las nuevas generaciones de ir tomando los puestos de poder y los puestos de mando en la política ecuatoriana. Tenemos políticos apoltronados que no dan espacio a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones a ratos esperamos pacientemente que quienes están en el poder o en los lugares de decisión del Estado o en los lugares importantes de la opinión pública se vayan voluntariamente, cuando esto es una toma permanente del poder con argumentos, con preparación, con conocimiento, con generosidad de espíritu. Pero ahora mismo acabamos de pasar un proceso electoral en donde los dueños de los partidos políticos definían quién tenía que participar y quién no, y cómo lo tenían que hacer. La gente pedía a gritos que reduzcamos las papeletas para alcaldes, para prefectos, para juntas parroquiales, etcétera, porque había una infinidad de candidatos, pero a la hora de llegar a los acuerdos no se daban porque los gerentes propietarios de los partidos políticos terminaban ponderando la supervivencia de sus organizaciones políticas que la supervivencia del Estado ecuatoriano o la supervivencia del Estado de Derecho. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, en las principales provincias del país, una toma del partido del economista Correa de los principales puestos de administración. Cuidado, y ahora eso se convierte, como hemos vivido en Pichincha durante los últimos 4 años en la prefectura, en el teatro de operaciones para el golpismo, en el trato de operaciones para la desestabilización, en el teatro de operaciones para la corrupción, en la caja chica para el correísmo, y mucho me temo que inclusive en la caja chica para los vándalos que vienen a la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que ya
ir tomando en serio. Se viene un proceso electoral en el año 2025, habrá que hacer todo un esfuerzo ciudadano para no tener un montón de salvadores en cuanto a nombres, sino en cuanto a conceptos, en cuanto a ideas, en cuanto a planteamientos. Y si es que logramos dar ese mensaje, la sociedad ecuatoriana sin duda va a reaccionar positivamente. Absorto como siempre, el ecuatoriano es prisionero de sueños ajenos y sus titubeos le llaman y le llenan el rostro al caudillo. Usted ha tocado el tema del correísmo desde varias aristas. ¿Cómo ve esta reescalada en los gobiernos seccionales del gobierno de la Revolución Ciudadana o de Rafael Correa? ¿Cuánto es el riesgo político que puede haber controlando dos capitales políticas para la visión de aquella sociedad, de aquellas personas que piensan que, que Correa es un mal para el Ecuador? Es que, Ramón, lastimosamente la clase política en todo el espectro político se ha puesto como objetivo en los procesos electorales solamente el ganarle al correísmo. Cuando se hacían alianzas para las elecciones seccionales, ¿cuál era el objetivo? Ganarle al correísmo. En las redes sociales la gente, ¿qué es lo que dice? Únanse para ganarle al correísmo. Pero la política no tiene que agotarse solamente en ganarle al contrario o ganarle al aparentemente más fuerte dentro de la papeleta electoral. No, tiene que convertirse también, Ramón, en un espacio en donde esa nueva alternativa no solo le gane al correísmo, sino que adicionalmente solucione efectivamente los problemas de la gente. En el año 2021 los ecuatorianos nos juntamos para hacer que el presidente Lazo suba de un pírrico 18% que tuvo en la primera vuelta a 52 puntos para ganar la segunda vuelta como un esfuerzo ciudadano, no creyendo en que Lazo era el gran cambio para el país, sino que sí entendimos que el correísmo no tenía que volver nunca más. Pero el segundo momento de ese esfuerzo ciudadano le correspondía al presidente Lazo y a su equipo de trabajo, es decir, llegar al gobierno a satisfacer las más elementales necesidades de la gente. Pero si tenemos un gobernante que solamente se concentra en ganarle al correísmo y cuando llega a ejercer el poder se dedica a ahorrar todos los recursos posibles, mientras tenemos escuelas que no se abren porque están en mal estado, mientras no tenemos medicinas en los hospitales, mientras la inseguridad es rampante en todas las ciudades del país, pues la gente reacciona. Y claro, como del otro lado están los maestros de la comunicación política, sacan una cancioncita de esas baratas de Rocola de Pueblo que decía con Correa estábamos mejor. Y le dicen a la gente, tú sabes que estábamos mejor, y le ponen a la gente a bailar el tú sabes que estábamos mejor. Por lo tanto, viene la siguiente campaña electoral y la gente ya no cree en esa apuesta de ganarle al correísmo porque ganarle no le trajo resultados. Pero sin duda que el correísmo tuvo cosas positivas que la gente recuerda. Por ejemplo, yo recuerdo con forma positiva, y no soy correísta ni contracorreísta, anticorreísta, soy contrapopulista, que es diferente. Sin embargo, los niveles de eficiencia en materia de seguridad social, mejoró la seguridad social, mejoró la seguridad pública, mejoraron muchos aspectos. Sin embargo, con Lazo, la patria, suciedad y lágrimas, más claro, no puede apestar la patria. Tenemos al cuñado involucrado, al cuñado del presidente involucrado en cosas que parecía que solo eran propias del correísmo. Y para último le han enrostrado todos unos elementos que lo involucran, lo que él tanto critica, la narcopolítica. Ha quedado también manifestada una denuncia en la cual pareciera que lo quieren meter en la misma piscina, querido Andrés. Es que la narcopolítica está en el gobierno, la narcopolítica está en los gobiernos seccionales, la narcopolítica está en todas las organizaciones políticas que permiten ser inoculadas, Ramón. Yo mismo fui candidato a la prefectura de Pichincha en el último proceso electoral. Y no sabe usted lo difícil que resultó levantar recursos sanos y limpios para la campaña. Porque lastimosamente los sectores democráticos, los sectores empresariales, la gente que produce, la gente que tiene recursos, no quiere invertir en la política porque se siente decepcionada.
o no quiere invertir en la política porque cree que no está haciendo una buena inversión. Mientras que por el otro lado, los narcos les dan a borbotones los recursos a aquellos que ellos piensan que pueden controlar desde el ejercicio del poder. Entonces, claro, trae como resultado no solo un problema de gobierno o narcogobierno en su génesis, sino también un narcogobierno por contaminación durante el tema. Yo no quisiera aventurarme a decir que en efecto hubo conocimiento de parte del señor Danilo Carrera, que el señor Cherres y compañía tenían vínculos con el narcotráfico. No soy fiscal, no acostumbro a adelantar, no es cuestión de prevaricar. Pero sí debemos decir que una vez más en el gobierno del presidente Lazo se incorpora la figura del gran cuñado, como en la época de Correa fue la del gran hermano, como en la época de Durán Ballén fue la de la gran nieta. Es decir, cuando no existe la lógica de que en las instituciones públicas debemos tener absoluta transparencia y absoluta sensibilidad con nuestros familiares, pasa lo que pasa y les terminan embarrando hasta hacer creer que están formando parte del Qué interesante lo que dice usted, Andrés. Diríamos que hay un corsi-ricorsi en estas formas de nepotismo. Se va un capitán, llega otro que se niega a abandonar la nave de los desfalcos intelectuales a la sociedad. Porque todos han dicho que iban a gobernar sin la familia, y si usted recuerda, todos están pintados en relación con algún familiar. Recuerdo a Febres Cordero, a quien admiro, pero sin embargo apareció en la cuenta de un yerno $1.000.000. ¿Se recuerda o no se recuerda de aquello? Y si la historia del Ecuador está repleta de esos hechos donde pareciera que les generáramos monarquías feudales y no gobiernos que realmente obedezcan a un manejo tecnocrático que permita el desarrollo de una sociedad. Justamente pasa eso, Ramón, porque no existe al inicio de los gobiernos la apertura suficiente para poder tener consensos y puedan integrar al gobierno a los mejores ecuatorianos. Mire lo que sucedió con el presidente Lazo en mayo del año 21. Cuando habían firmado un acuerdo político, programático, con el Partido Social Cristiano, compartieron papeleta, estuvieron en el mismo casillero, el presidente Lazo abandona ese acuerdo y eso nadie lo puede negar para quedar bien con la señora Dori y para quedar bien con el señor Quispe y para hacerse nuevos amiguis, como decimos en Quito, con los señores del Pachacuti. Y los señores del Pachacuti finalmente comenzaron a desmoronar la imagen de la asamblea cuando sale una señora Rosa Cerda, por ejemplo, a decir que si van a robar, que roben bien. O si es que salen asambleístas que están involucrados en temas de diezmos, como sucedió al inicio de la asamblea. Entonces, claro, el gobierno nacional pierde el norte porque abandona a sus electores, porque abandona a la gente que se desprendió inclusive de su creencia de mucho tiempo para votar por el presidente Lazo en función de varios acuerdos programáticos que el presidente Lazo planteaba, como la defensa de la vida desde la concepción, como no más impuestos a partir de que llegue al gobierno, como mano dura contra la delincuencia, y nada de eso se ha cumplido porque tuvimos un gobierno blandengue y timorato que estaba más preocupado de caer bien a todo mundo, pero cuando uno ejerce el poder, Ramón, estoy convencido, no lo he ejercido nunca, pero uno no puede estar con la lógica de quedar bien con todos. Winston Churchill decía, si para evitar la guerra aceptas la humillación, te quedas con la humillación y te quedas con la guerra. Eso es lo que está pasando con el presidente Lazo, particularmente en sus relaciones con la CONAIE y Comisa. Tomando esa última idea suya, al presidente Guillermo Lazo se va quedando de a poco en bolitas y nadie le para bola. Qué dificultad que tiene para armar un equipo. Ya no tiene quien le dé escribiendo algún romance. ¿Esa soledad es porque la gente no quiere estar con él o porque Lazo no sabe estar con los demás? Algún político ecuatoriano, no recuerdo quién, usó una frase que a mí me pareció fantástica y la escuché hace poco. El primer año de gobierno, el presidente gobierna con quien quiere. El segundo con quien debe y los dos últimos con quien puede. Porque los dos últimos años nadie se quiere incorporar al gobierno. Y yo tengo que lamentar, Ramón, que tengamos un gobierno nacional, y no solo, no es un tema del gobierno, un presidente de la República que llegue a tan bajos niveles de reconocimiento por parte de la sociedad ecuatoriana,
y tan bajos niveles de credibilidad que la gente ya no le cree si se rompió o no se rompió el pie. Es decir, ya estamos llegando a un punto en que la gente no le cree nada al presidente de la República porque ha sido un ciudadano que lastimosamente no ha sabido cumplir los acuerdos. Un presidente que no ha sabido cumplir con sus responsabilidades, que no ha sabido cumplir con sus compromisos, que no ha sabido cumplir con su gente. Entonces, Ramón, yo sí estoy convencido de que la recuperación de la imagen pública del gobierno nacional no estará sustentada en la imagen o en la palabra del presidente, sino que efectivamente comience a invertir para que los recursos de los ecuatorianos se conviertan en obra pública, se conviertan en salud, se conviertan en alimentos, se conviertan en desarrollo, se conviertan en producción. Caso contrario, si nos sostenemos solamente en la palabra del presidente, es mantener al gobierno como una cáscara de huevo en donde ya le sacaron todo el contenido y solamente se ve la parte de afuera. Y por último, para concluir, apreciado Andrés, los partidos políticos tienen una estirpe muy especial, solo tienen muñequitos de trapos. ¿Cómo podemos cambiar esta estructura en general? Y que pues, por eso hoy día vemos una organización como la DISA, que tiene sede, que tiene estructuras, que tiene escuela de militancia, que tiene presupuesto para educar, avanzando. Por otro lado, una destrucción de toda forma de institucionalización en ese orden de los demás partidos. ¿Qué opción tiene la política si seguimos en la política basada fundamentalmente en el Twitter? Hoy la culpa ya no la tiene la vaca, sino el Twitter, decía en un programa de radio el otro día. Hemos cambiado los paradigmas. Ahora la culpa radica ya no en la vaca, sino en el Twitter o en el TikTok realmente. El TikTok es el que manda, el que fracasa en el TikTok se siente frustrado. En tanto, los indígenas siguen manteniendo cuerpos colegiados al interior con sus visiones, distintas visiones que los otros grupos no la tienen en forma colectiva. ¿Cómo resolver ese problema, por lo menos a priori, apreciado Andrés? Los partidos políticos, Ramón, lastimosamente en el Ecuador son una suerte de árbol de Navidad que se prenden y se apagan acorde a los procesos electorales. No hay un proceso de seguimiento ideológico, no hay un proceso de fortalecimiento institucional, no hay un proceso de formación de cuadros. Y lastimosamente nosotros los ciudadanos en gran parte tenemos la culpa de aquello y lo voy a decir por qué. Para que un movimiento político se incorpore dentro del registro del Consejo Nacional Electoral, requiere de una serie de firmas de respaldo. Resulta, Ramón, que hace algún tiempo atrás, cuando se tuvo que reinscribir a las organizaciones políticas, habían empresas, y ahora cuando uno quiere abrir una nueva organización, hay empresas que le venden las firmas. Parecería ser que todos los ecuatorianos estamos incluidos dentro de una organización política porque necesitan para una organización nacional al menos 380,000 firmas de respaldo. Si es que hay más de 10, bueno, ya tendríamos 3,800,000 ciudadanos inscritos en las organizaciones solamente nacionales, pero hay 264 entre nacionales, provinciales, cantonales y hasta parroquiales, lo que implica que todos estamos en alguna organización política. Debemos quitarnos entonces esa lógica de que a mí la política no me importa, o de si es que yo no trabajo, no como, por lo tanto me da igual lo que pasa en la política. Si es que nosotros no nos preocupamos ni siquiera de verificar si es que estamos inscritos o no en alguna organización política, varios de estos delincuentes de la democracia utilizan esas organizaciones políticas como el Airbnb en temas de elecciones, como una cama de alquiler en las elecciones. Viene cualquier hijo de vecino, la persona tiene el partido político, inclusive cobran por darles las candidaturas, ellos siguen medrando y la gente sigue eso, a veces inclusive sin tener conciencia de lo que está pasando. Por lo tanto, debemos iniciar una acción cívica también en la ciudadanía para verificar si estamos inscritos o no en alguna organización política y hacer una salida masiva de las organizaciones si es que nosotros no hemos correspondido con nuestra firma a esas organizaciones y van a ver que solitas se van a ir decantando, van a quedar bastante menos, porque la gente, así como está desencantada, no solamente se debe plasmar en lo que sucede en las redes o lo que se dice en las redes, sino también en hechos reales y entre esos, por ejemplo, podemos llevar adelante un proceso de desafiliación o de desinscripción de las organizaciones que nos inscribieron de manera absolutamente abusiva.
Andrés Castillo Maldonado, ha sido un placer conversar con usted. Espero vernos en otro encuentro en OnePlus, en nuestro programa Suceso. Hasta el próximo encuentro y un gran día para usted, Andrés. Espero lo mismo, Ramón. Un saludo para usted, para su audiencia. Gracias. Fuerte abrazo, gran día. Adiós. Que le vaya muy bien.